Hola, hola, muy buenas tardes, buenas noches. Aquí nuevamente estamos con una nueva charla muy interesante que tiene que ver hoy en día con las desregulaciones que hacemos nosotros como terapeutas para poder abordar hoy a personas más especiales, a personas que son mucho más sensitivas y que pueden desarrollarse en unos niveles mucho mayores a lo que nosotros mismos a veces podemos aplicar. Y eso fue lo que nos llamó a nosotros como Sanicer, tocar este tema importante para terapeutas, para tener la conciencia de cómo poder enfocarnos y acercarnos de una mejor manera a las personas neurodivergentes. Para eso, esta charla la va a entregar Evelyn Molino Ormeño. Ella es orientadora de familia, aparte de terapeuta holística, y le ha tocado hoy en día trabajar en torno a personas con altas capacidades, personas neurodivergentes, y con esa experiencia ha preparado esta hermosa charla que a todos nosotros nos va a servir muchísimo. Así que, Evelyn, adelante. Muchas gracias, Valentina. Buenas tardes, buenas noches a todos y todas las que nos siguen y a las que nos van a ver en diferido también. ¿Ya? Y bueno, sí, como dice Valentina, el tema que yo elegí para esta ocasión es de regulación emocional y crisis en personas con discapacidad intelectual o neurodivergente, tomado desde la experiencia que me ha tocado vivir hasta el día de hoy. Ya yo trabajo en dos lugares donde trabajo, estoy con atención a personas con esta condición, ya, en un colegio y en una corporación. Entonces, desde ahí aprendiendo a tratar, ¿cierto?, con esta población y viendo sus desregulaciones emocionales. Ya, así es que desde ahí lo quiero tomar y quiero que vayamos también compartiendo, porque sé que también aquí hay personas que también trabajan en esta área, ya desde la psicología, desde la terapia, entonces para que vayamos compartiendo también experiencias, ya, y cómo podemos lograr tomar a estas personas en este periodo de crisis. Bueno, ¿qué es una desregulación? Es una respuesta neurofisiológica intensa, que no es manipulativa, ante la sobrecarga sensorial, emocional o cognitiva. ¿Ya? Pueden presentarse dos episodios, que uno que es el explosivo, el llamado meltdown, ya que es cuando genera esta crisis y se explota, ¿verdad? Que les cuesta mucho mantener o llegar a regular o llegar al periodo de calma. Entonces, es como muy explosivo. Y la otra es una desconexión que se produce, que es el shutdown, que es como el congelamiento o la desconexión, que quedan como en blanco y no se reacciona. ¿Ya? Entonces, estas dos reacciones podemos encontrar que de repente a nosotros no sabemos cómo abordarlo, ¿ya? Y esto es caracterizado por angustia, por frustración extrema o también por fatiga. Ya estas dos causas se dan por eso, por esta sobreestimulación. Y la desregulación emocional dice que, bueno, experimentan emociones con altísima intensidad y velocidad, con dificultad para regresar al estado de calma. En el estado de meltdown de la crisis o fusión, es una reacción intensa e incontrolable ante la sobrecarga, similar a un cortocircuito cerebral o un colapso nervioso. Cuando hay mucha estimulación sensorial, produce esto, sobre todo en personas del espectro autista. Eh, las causas, como decía, una sobreestimulación sensorial por luces, por ruidos, por texturas, por cambios inesperados en la rutina, por una fatiga acumulada, dolores no verbalizados y dificultad de comunicación. Generalmente hay dificultad para verbalizar lo que sucede, entonces su manera
demostrarlo es haciendo esta crisis o esta desregulación. Las señales a las que tenemos que estar atentos, a los cambios de humor repentinos, a una agitación motora, a una evitación, a una irritabilidad o crisis de llanto o gritos, y a veces acompañado de agresiones. Ellos tienden a agredir, pero es porque no pueden controlar sus impulsos, ¿verdad? No es que ellos busquen agredirte, sino que cuando están en este periodo de crisis, generalmente, no en todos los casos, pero generalmente se acompaña de estas agresiones. Las estrategias de apoyo tenemos que para prevenir, en prevención tenemos que anticipar cambios y crear rutinas estables, una reducción de estímulos molestos. Ellos son como muy estructurados, entonces cuando se cambia por algún motivo esa rutina, como que se descolocan y pueden generar estas crisis. Entonces siempre hay que anticipar cuando hay algún cambio en la rutina, validar, comprender la causa sin juzgar esa conducta, y dentro de la comunicación usar un tono de voz tranquilo y evitar razonar en el punto máximo de la crisis. No podemos, cuando la persona está con toda la crisis así en plena explosión, nosotros no, por más que lo intentemos, no vamos a lograr calmar ahí o bajar. Entonces tenemos que dejar que el punto culmine pase. Obviamente, cuando hay agresiones, pueden ser autoagresiones o pueden ser agresiones a otros. Entonces, evitar obviamente el que te vayan a agredir y que se vaya a autoagredir, sino que la contención lo más importante en ese momento, más que tratar de razonar o tratar de llevarlo a la calma. Y en cuanto a las rutinas, solamente ayudarse de estos pictogramas donde ahí está todo estructurado. Ya ahí en la se veía. Ya. La otra, justamente lo que decía, en el momento de la crisis lo más importante es priorizar la regulación del sistema nervioso, darle una seguridad emocional y reducir los estímulos. Si estábamos expuestos a mucho ruido, a, mu- a mucho efecto de luces, de gritos, sobre todo en el contexto escolar, nos pasa mucho que eh, hay mucho estímulo y ellos se desregulan con mucha facilidad, entonces hay que tratar de sacarlos de ahí o bajar los estímulos y tratar de llegar a regular el sistema nervioso de alguna manera. Y ahí vamos a conversar después qué tipo de herramientas podríamos ocupar. Ya las herramientas holísticas que nosotros podríamos manejar en este caso. En primer lugar, tenemos la regulación corporal, que es como la base de todo. Ante cualquier técnica emocional o mental, el cuerpo necesita volver a sentirse seguro. Ya hay que dar seguridad. Una respiración consciente, si es que lo permite, ¿cierto? Respirar en 4 tiempos y votar en 4 tiempos, tratar en lo posible que te sigan con ese ritmo de respiración, una presión profunda, la propiocepción que se hace con mantas con peso o con un abrazo terapéutico que es como un abrazo así como de calma, cojines, etcétera, sino que tratar primero que el cuerpo sea el que siente la seguridad, ya con movimientos rítmicos, puede ser un balanceo, mecerse o acompañarlo en una caminata lenta, sobre todo lenta. Y esto regula el sistema nervioso y baja la activación. Eso es lo primero que hay que hacer, el tema físico. En segundo lugar, podemos también hacer yoga terapéutico, que es el que yo practico con ellos en el colegio, que es el somático, que es un yoga
netamente muy, muy suave y que va ayudando a regular emociones. Ya este yoga terapéutico adaptado, que son movimientos conscientes y posturas simples con rutinas repetitivas centrados en la experiencia interna, las sensaciones y la respiración, que busca liberar la tensión y conectar la mente con el cuerpo a través de movimientos lentos y suaves. Integrar respiración más movimiento. Y en este caso, una o dos posturas conocidas en crisis, si es que la persona lo permite. Generalmente levanta los brazos, baja, lo respira, bota, ya, pero siempre y cuando lo permita, porque si está en plena crisis no podemos intervenir más allá de lo que nos sea permitido. Y eso es súper importante que lo integremos en caso de que nos toque atender personas neurodivergentes, porque cuando ellos están en su crisis, ellos no van a razonar nada, sino que uno tiene que dar el espacio y sobre todo no juzgar, sino que acompañar con estas pequeñas técnicas. Como tercer punto, también se podría ocupar sonoterapia o estimulación auditiva, ya que el sonido ayuda a reorganizar el sistema nervioso. Pueden ser cuencos tibetanos, frecuencias suaves como las de 432 Hz, o sonidos de naturaleza, una música repetitiva y predecible. Idealmente usar audífonos si la persona busca aislarse, porque a veces también tienden a aislarse. Entonces, si podemos ayudar ahí con música y audífonos, sería muchísimo mejor. Como cuarto, tenemos la aromaterapia, pero acá tenemos que tener un uso cuidadoso, ¿ya? Porque puede ayudar, pero en personas neurodivergentes hay que respetar la sensibilidad sensorial que ellos presentan. Lo recomendado es usar aromas como lavanda, manzanilla o naranja dulce, pero siempre hay que preguntar antes o probar porque hay algunos aromas que los pueden sobreestimular también, ¿ya? Entonces, la aromaterapia es recomendable, pero claro, hay que usarla con precaución y siempre probar. ¿Ya? Como quinto, tenemos también la arte terapia reguladora, que no está enfocada en crear algo bonito, sino que para que descarguen, como por ejemplo pintar con las manos, rayar fuerte, usar texturas, como las arenas, las masas, las cajas estas sensoriales que se ocupan mucho, que son útiles para canalizar emociones sin verbalizarlas. También ayuda bastante a que ellos vayan ahí expresando sus emociones a través de la arte terapia. En sexto lugar tenemos la integración sensorial con diferentes texturas, las cajas sensoriales, los objetos de estimulación táctil, un cepillado terapéutico también, ahí el pelito o un pequeño ahí masajito, algo que les ayude a integrar lo sensorial, porque como son tan sensibles que esto también ayuda. Y en séptimo lugar tenemos el Reiki, que sería como una de las terapias holísticas más recomendadas, algo suave y sin invadir, con toque terapéutico tipo masaje podemos también ahí ir intencionando esta energía Reiki, una visualización guiada, llevarlos ahí a quizá hacer una meditación guiada suavecita, pero evitarlas en las crisis intensas, ¿ya? Porque no vamos a conseguir absolutamente nada porque en ese momento está totalmente nublado y no va a querer nada. ¿Ya? Así que hay que hacerlo, pero siempre con cautela. En octavo lugar tenemos la corregulación, que es la más importante, una voz calma, eh, presencia sin juicio, un ritmo lento al hablar y al moverse, porque el sistema nervioso se regula con otro sistema nervioso. Entonces, si yo estoy en calma, voy a transmitir esa calma. Pero si yo me agito, ¿verdad? Obviamente voy a transmitir ese nerviosismo y va a ir creciendo. Entonces,
en lo posible, yo, terapeuta, mantenerme en calma para poder transmitir esa calma a la persona. ¿Sí? Y la otra es la terapia floral, que también es bastante recomendable porque ayuda a mejorar la forma de relacionarse con el entorno y con ellos mismos. Acá vemos un ejemplo para TEA, para el trastorno del espectro autista, que podríamos ocupar Chernotdut, que es para el aprendizaje, la concentración y para no repetir errores. Impatiens para la irritabilidad, la impaciencia y la quietud motora. Clematis para enfocar, para el enfoque, ¿cierto? Witchetnu para la concentración, para calmar la mente. Rock Rose para el miedo. Beach para favorecer la tolerancia y Holly para enfados y rabietas. Este es como un ejemplo de una fórmula que podríamos ocupar. Ya que podría ser también hay un SOS de tenerlo en consulta en caso de que nos toque atender a alguna persona o que venga con una crisis o una desregulación. Ya, eso así como a grosso modo de lo que podríamos hacer, pero me gustaría que lo pudiésemos conversar. Si les ha tocado a ustedes atender personas con condición de neurodivergencia, eh, si tienen a alguna persona conocida, si les ha tocado estar presentes en una desregulación, o qué otra cosa se les ocurre a ustedes también que podríamos como terapeutas nosotros eh, implementar quizá o que hayan probado alguna técnica, alguna cosa. Me gustaría escucharles, que pudiéramos ir compartiendo impresiones. Yo quisiera compartir que, bueno, no siempre sabemos a quién vamos a recibir en la terapia, ¿ya? Y agradezco enormemente el trabajo que preparaste, Evelyn, además, porque está súper conciso, muy detallado. Yo lo único que podría agregar ahí es que, como no sabemos a quién vamos a recibir, tenemos que preparar nuestra sala de atención con una predisposición para este desconocido, para esta persona que nos puede sorprender, para esta almita que si llegó a nuestra consulta es por algo específico que tenía que encontrarse con nosotros y no es accidental. No es porque solamente Ujú, lo traigan, porque sabemos que energéticamente si no es con nosotros va a ser con otro y nosotros no vamos a estar presentes en ese momento. Entonces, ujú, nuestra oficina, la idea es que los tonos estén equilibrados, que los aromas estén equilibrados. No todas las personas sostienen el aroma a incienso, entonces no todos los inciensos nos sirven. Limpiar el ambiente con agua florida sirve muchísimo, como dar la bienvenida. En general, yo sí lo he probado y lo uso muchísimo. Cambia y da un aspecto, una sensación como de confianza. Ya tenemos en orden, no tenemos aromas tan fuertes, tenemos la música repetitiva desde ya que ya nos va calmando y aromatizar o limpiar energéticamente el espacio con agua florida sirve muchísimo porque permite que la persona entre con confianza y diga, ay, qué agradable, ay, qué agrado. Y de ese paso tan importante, por lo tanto, se va a desregular o va a tener menos motivos, no un motivo más. Si nosotros tenemos movimientos en nuestro cuerpo, que a veces estamos tensos, estamos nerviosos, estamos nosotros inquietos, como tú bien decías, Evelyn, obviamente vamos a alterar al consultante. Si tenemos ruidos y cosas molestas, cosas que chirrian mucho, que me pasó a mí una vez con una estufa que chirriaba, obviamente va a alterar el consultante. claro. Eso es lo único que yo te podría aportar desde mi lugar y desde mi experiencia. Muy buena tu acotación. Sí, pues es importante que podamos tener estas cosas y quizás eh, tener la consulta preparada, bueno, no solamente para ellos, sino que, bueno, para todas las personas que van, ¿cierto? Pero especialmente para ellos porque cuando ellos les cuesta el verbalizar, de repente no saben expresar, obviamente van a ir siempre acompañados por un cuidador, por sus papás, por alguna persona, ¿cierto? Que es la que te va a dar la información que nosotros necesitamos saber para poder intervenir ahí, pues.
porque ellos no te van a decir. Entonces, hay un protocolo que se llama el apoyo conductual positivo, que tiene 4 pilares, que lo primero es siempre actuar desde los valores o promover estos valores del derecho, de los derechos humanos, el respeto, la dignidad, la inclusión, no tener tantas restricciones, las justas y necesarias obviamente, ¿cierto? Restricciones innecesarias, el trabajo común con personas y con la familia. Eso es súper importante que nosotros también hagamos este trabajo no solamente con la persona, sino que con su entorno y especialmente con la familia, desde que se enfoque desde promover estos valores de la vida, ¿ya? Promover la calidad de vida, tener un soporte adecuado en el momento adecuado, aprender a desarrollar estas habilidades que ellos pueden hacerlo. También el otro pilar es comprender el comportamiento y satisfacer las necesidades. Para eso hay varios métodos de recopilación donde podemos hacer test. Hay muchos tests para determinar ahí condiciones, ¿ya? Y poder saber cómo actuar frente a esto y hacer que los sistemas funcionen para las personas, un apoyo adecuado en el momento adecuado. Y también empezar a cambiar, no solamente que ellos se adecúen al entorno, sino que empezar nosotros a que el entorno se empiece a adecuar a estas personas. Porque antiguamente ellos eran como los bichos raros que ellos se tenían que adecuar a todo y la sociedad y las personas no, como que casi pasaban desapercibidos y de un tiempo a esta parte como que ya se ha visibilizado un poco más y darles el valor que ellos se merecen también como personas. Eh, Compartirles así como a mí lo que me pasó cuando yo empecé a trabajar con esta población. Primero me llegó un trabajo que fue el colegio. Y luego se me presentó otra oportunidad de trabajo y que era en una corporación, pero también que era con personas con discapacidad, pero mayores. Y yo después me preguntaba, ¿por qué me llegaron los dos trabajos que tengo con personas con discapacidad? Entonces, ¿qué me quiere mostrar? ¿Qué me quería mostrar el universo? ¿Qué era cuál era la misión que yo tenía ahí? Entonces, entre pensar, entre ver, entre consultar y todo, eh, llegué a la conclusión de que lo que yo tengo que trabajar con ellos es la valorización, que también es ayudarlos a que ellos se valoren como personas, que ellos sí pueden hacer las cosas, de que ellos tienen las capacidades, quizás a su ritmo, pero las tienen. Entonces, como que me venían a mostrar que yo también tenía que trabajar eso en mí. Entonces fue un aprendizaje bastante bonito que hasta el día de hoy lo estoy haciendo, lo estoy logrando con ellos en conjunto. Entonces es un mundo muy, muy bonito trabajar con este tipo de personas, con los niños o con los jóvenes, y tratando de sacar lo mejor de ellos, como modelando la excelencia, ¿cierto? Sacar ahí y potenciar esas herramientas que ellos tienen y esas capacidades, que muchas veces eh, la familia o el entorno hacen que ellos mismos sientan que no son capaces, porque se lo han recalcado tanto que lo tienen como integrado. Entonces, el tratar de cambiar eso, de que ellos sientan que sí pueden, es bastante bonito. Ayer justamente ellos empezaron a trabajar, lo más grande, los de la corporación empezaron a trabajar como terapeutas, como masoterapeutas. Empezaron a atender, ahí les enseñamos a hacer masaje y todo, y ellos ya están trabajando en eso. Abrimos la corporación un día a la semana para cada 15 días para que ellos puedan atender personas haciendo masaje en silla, masaje expreso. Así que ha sido un trabajo bien, bien bonito y que ellos están súper contentos porque al final del año ellos reciben su sueldo. Nosotros les vamos juntando la plata que hacen durante todo el año y luego se los repartimos para que ellos vean que su trabajo también vale. Entonces, son cosas pequeñas, pero que tienen un gran significado por lo menos
Y eso me ha dado la fuerza para saber que sí se puede y que, claro, cuando hay estos episodios de regulaciones por algo más que tenemos que aprender a mirar. Así que Yo eso quería es que comentar, sí, eso, que fue súper bueno que hayas propuesto esta temática, porque sobre todo cuando hablamos de terapeutas holísticos, por lo general los terapeutas se enfocan en desarrollar una técnica terapéutica. Entonces acá el desafío es, independientemente de lo que yo pueda creer o pensar, es entender que hay personas que tienen necesidades distintas, tienen condiciones que nosotros tenemos que estudiarlas, entendiendo que a medida que uno va estudiando se va dando cuenta que hay un gran espectro y que una persona no es igual a otra, pero exige que el terapeuta tenga este conocimiento que tú nos fuiste entregando, porque así también nos ayuda a modificar como la atribución de la intencionalidad de la conducta del otro. Cuando hablamos de niños, a veces uno dice es que es fundido, es que es mañoso, malcriado, y se le dan atribuciones a esa conducta desde el no saber que realmente responden a otra cosa, que es la consecuencia de muchos otros elementos. Entonces, frente a eso, uno como terapeuta también, al ir entendiendo, al ir aprendiendo y también desde la experiencia de otras personas que tienen la oportunidad de trabajar con neurodivergencias, eh, también vamos haciendo un ejercicio de acompañar a las familias mucho más respetuoso que lo que decías tú, desde el trato digno y desde que son sujetos de derecho. Entonces creo que exige que los terapeutas holísticos no solo se preocupen de ser expertos en una técnica holística, en una herramienta, sino que también en saber cómo manejar estas situaciones. Saber que hay herramientas, cuando, como decías tú, cuando a veces solamente es necesario acompañar, entender que, claro, las reacciones que puedan tener pueden ser, como decías tú, explosivas o quizás, ¿cierto? Son más, se internaliza esa emoción y que también, por ejemplo, cuando tengamos adultos en la consulta, neurodivergentes o con alguna necesidad de acompañamiento diferenciado, también va a exigir ese conocimiento y a lo mejor no va a tener un berrinche como el que imaginamos de un niño, como esta imagen, pero quizás sí va a tener otra experiencia que también necesitamos entender. Entonces, creo que ahí es súper valioso que tú hayas puesto este tema ligado a la terapia holística y el acompañamiento de terapeutas holísticos, así que buenísimo. sí, gracias. Sí, bueno, esa era la idea, pues de que nosotros también nos abramos a atender a esta población o que siempre tenemos que estar preparados para, en caso de, eh, porque claro, como tú dices, las personas, los terapeutas están acostumbrados a tener una técnica específica, ¿verdad? Pero la idea, y es lo que se propone en San Iser, es como somos integrales, holísticos, tenemos que tomar a todas las personas y prepararnos en el caso. La verdad es que hay muy pocos terapeutas que se dedican o que se especializan en neurodivergencia. Eh, hay, sí, obviamente, pero así como que se especializa en él, me ha tocado vivirlo porque como ellos no saben expresarse muchas veces, no sabes por dónde tomarlos, entonces ahí se hace este trabajo conjunto con la familia o con las personas que están el día a día con ellos y uno va entendiendo este mundo desde otra perspectiva, pero claro, como terapeuta nosotros deberíamos estar preparados para poder responder de la mejor manera posible frente a una crisis o a una desregulación. Entonces, sería bueno que pudiéramos mirar eso también ahí como corporación nosotros y ir incluyendo quizá una técnica extra como con todas las experiencias que tenemos todas.
ya, o qué se le ocurre, qué otra técnica podría funcionar, no solamente las que yo nombré acá, sino que hay muchas otras más, ¿cierto? Que se podrían ir complementando. Entonces, por eso la idea también es que vayamos pensando como terapeutas qué otra técnica podríamos aplicar o fusionar para, para poder apoyar ahí en momentos de regulación o crisis. Bueno, no sé si Oye, y alguien más. como terapeuta, detectar también esta misma condición en adultos, cómo enfrentarlos, cómo trabajar con ellos, cómo ayudar a ellos y a la familia. Claro. Sí, porque muchas veces, sobre todo la población adulta como nosotras o más, no están diagnosticados porque antiguamente no habían tantos test o tantas herramientas para diagnóstico, ¿cierto? Como ahora, que hay muchas. Entonces, muchas veces, hasta nosotros mismos de repente tenemos algún rasgo ahí de alguna, de TEA, de TDAH, etcétera, etcétera, ¿cierto? Siempre tenemos algún rasgo. Entonces, sí, pues, hay que también, aparte de los niños, los jóvenes, los adultos también, y saber cómo abordarlo. Evelyn, ¿puedo hacer un alcance? Por supuesto. Hola, mi nombre es Clau y la saludo a la Evelyn y a la otra chica, no me acuerdo el nombre, Angélica, parece que era. Me encantó tu charla. Mira, es que quería hacer un alcance desde mi experiencia. Yo me dedico a otra cosa, pero también me preparé en el tema de la yoga para la infancia y terapia, que todavía no lo he hecho, no lo he preparado, pero está ahí todo ese conocimiento por explorar, pero no lo he hecho. A lo que iba era que yo tengo un hijo, bueno, actualmente tiene 20 años, y lo hablo desde la experiencia de que él empezó bueno, a los 2 ya me di cuenta, a los 4 o 6 ya era algo totalmente efectivo, que tenía temas, tenía disregulación emocional tipo combinado y tenía hiperactividad severa del terror. Yo, o sea, lo viví pésimo. Tengo historias para hacer un libro. Entonces te escuchaba todo esto, bueno, mi hijo actualmente tiene 20 años, ya, y nunca imaginé que iba a ser un chico normal y que iba a llegar a la universidad, porque mi tema como mamá, te hablo como mamá, era que le debe pasar a un montón de mamás, qué va a pasar con este chico cuando sea adulto, qué va a pasar cuando yo no esté, que eran las preguntas que yo me hacía cuando viví todo este tema. Y yo lloraba y me angustiaba mucho por eso, pero a lo que iba y a lo que quiero apuntar, lo que decía la Angélica, me parece que era la que estaba hablando recién, era que, claro, las técnicas están, bueno, mi hijo estuvo siempre con tratamiento con terapeuta ocupacional, con una psiquiatra infanto-juvenil, todos los meses, 2 veces a la semana, hasta 4, porque fue muy complejo, y era el acompañamiento que tú le puedes dar, o los terapeutas, a las personas que conviven con estos chicos, sean niños, adolescentes o adultos, porque o sea, el niño tiene una condición, pero se enferma la familia que la acompaña. Entonces, es como darle las herramientas a ellos que yo hubiese querido tenerlas en ese momento, porque claro, yo lo llevaba a la psiquiatra, tomaba un medicamento de por medio, sí, habían algunas como matices, puedes hacer esto, esto, otro, pero cada niño es único, o sea, puede haber como te dijera, el título de lo que es, ¿cómo se llama? La parte médica, pero cada niño, el entorno donde vive cada niño, la familia, las circunstancias, las cosas heredadas por sus padres, qué sé yo, todo hace un niño distinto, independiente que cada niño tenga el mismo diagnóstico, por decirlo así. Entonces, como a los papás técnicas, herramientas que tengan para, antes de que suceda el episodio que ellos se alteran. Mira, por ejemplo, a mí lo digo como anécdota, em, yo ni por mi mente me imaginé que mi hijo algún día iba a dejar los medicamentos, porque él usaba 4, de mañana, de tarde y de noche para dormir y para todo.
y ahora es un chico normal, no toma nada. Y lo que me ayudó a mí fue la naturaleza, absolutamente. O sea, yo casualmente vivimos un episodio de acampar, que estuvimos más días, y de ahí el Vicente nunca más volvió a tomar los medicamentos que fue para la pandemia. Y claro, es algo distinto porque a lo mejor mi hijo tenía otras cosas y no lo que tienen todos los niños, por lo general, que son distintos tipos de TEA que hay, pero el Ujú. contacto con la naturaleza les hace tremendamente bien, como una de las herramientas más, porque tú nombraste muchas que hay ahora, que yo en ese entonces ni por mi mente, pero es como la contención, como darles herramientas a los papás antes de que suceda el episodio, a la familia y, como te dijera, y entender que cada niño es como único. Lo que puede servirle a un chico, al otro, con el otro no funciona para nada. Sí, pues, Eso. Perdón si me sí, explayé mucho, chiquillas. no, muchas gracias, Claudia, por tu Sí. aporte Y te maravilloso, porque felicito, de te felicito. gracias. Diste en el clavo en todo lo que dijiste, porque muchas Sí, veces, claro, todos son únicos y particulares y todos tienen una condición distinta, ¿verdad? Y que sí, como uno aborda a uno no es lo mismo que abordar al otro. exacto, Y, sí, las habilidades para los papás en este caso son fundamentales porque es como el acompañarlos a ellos sí, a, en este viaje uno no sabe cuánto dura, ¿cierto? Y cómo es, porque en cada familia hay historias distintas, ¿verdad? exacto. Formas de ser, Mm, millones de cosas que también interceden ahí, que afectan de cierta manera a los chicos, a los jóvenes o a los adultos de distintas formas. Eh, Dentro de las técnicas, bueno, yo nombré algunas, pero claro, está el tema de trabajar la tierra, del contacto con la naturaleza, de poner las manos en la tierra, el increíble, contacto con los animales también, todo eh, eso. Sí, todo eso, todo está, todo está en la sí, naturaleza. Y que bueno, me alegro sí, mucho que tu hijo esté bien ahora, que ya no esté con medicamentos y que pueda hacer una vida normal. Y sí, lo otro absolutamente. que dijiste tú y que es súper importante, cómo nosotros acompañamos a los padres, porque una Mm, de las preocupaciones que ellos tienen justamente es qué va a ser de mi hijo o mi hija cuando yo no esté. sí, es un Entonces, sufrimiento tremendo, de eso es verdad. sí, sí. Y hay que acompañar en eso y darle las herramientas a los chicos para Ujú, que ellos puedan llegar a ser independientes de alguna manera, ¿cierto? claro. Porque también es un descanso para los papás. En ese sentido, Ujú, de que vean a los hijos que sí pueden tener alguna herramienta que les sirva. Entonces, uno que trabaja con esto y nosotros como terapeutas que podemos acompañar este proceso, es súper importante también mirar esa parte, acompañar, entregar herramientas y, y nada, pues estar siempre ahí dispuestos a apoyar en este proceso que no es fácil y ujú. que también a nosotros como terapeutas nos va a enriquecer mucho. Así que te Claro, agradezco, Claudia, por tu aporte que fue súper significativo porque pudimos escuchar también la parte de una madre, ¿cierto? Que sí, es lo que viven día a día. sí, Así que, es súper complejo, sí, eso yo, claro, porque la mamá es la que contenedora en ese momento. Entonces, claro, el niño va a la consulta, tú le puedes hacer el tratamiento o toma los medicamentos, todo el apoyo que puedas tener, pero cuando cuando hay un problema así, que puede ser en la calle, en el colegio o dentro de la misma casa, ahí es donde se enfrenta uno, pero con un montón de cosas, pero súper complejas. sí, porque no sabes qué hacer, Entonces, ¿no? claro, claro. Entonces las técnicas, claro, pueden haber muchas, pero uno va conociendo a su hijo y uno va viendo qué es lo que puede funcionar y lo que no funciona. ¿Me entiendes? Está como tú decías, caminar, meterlo en una tina con agüita tibia, no sé, te estoy dando ejemplos, tocar Claro, que eran las cosas que yo hacía. ya. Pasarle una de estas pelotitas que se apretan Ujú. y tenía, ponte tú, unos
cuando yo ya veía y él también ya se veía, porque nos poníamos de acuerdo antes, claro, nos poníamos de acuerdo antes que ocurriera y yo tenía como unos letreritos donde le ponía como números y ponía stop. Claro. Entonces él reconocía, yo te hablo de más chico, que cuando yo ya le mostraba el 2 ya había que hacer algo, porque ya no podíamos llegar al 3 y al 4 porque ya era un desborde tremendo. Y la verdad que sí me funcionó, otras veces no me funcionó nada, pero no te estoy dando como ejemplos de lo que me acuerdo ya tanto tiempo y tantas cosas que pasaron, pero así Sí, como herramientas para evitar que esto se desborde tanto. exactamente. Sí, Mira, yo aquí tengo los pictogramas que ocupamos en el qué colegio, lindo. que son Ay, como qué súper simples. lindo. Aquí es cuando uno le refuerza que lo hizo bien, que escuchen, ¿cierto? Genial. Escuchen lo que estoy diciendo, que levanten la mano para dar su opinión, que Pero, no griten, ¿cierto? Que se mantengan en silencio, que ya se acabó, cuando ya se están portando muy mal, este es se acabó. El no morder, porque también hay bastantes que muerden, sí, ya, y esto que es lo que estás haciendo está mal. Esto es como un ejemplo, ya que nosotros claro. ocupamos esto ahí y el silbato para en caso de emergencia, tenemos que hacerlo sonar para que cuando hay una desregulación o alguna agresión, las otras profesoras puedan apoyar también. Entonces, también es como herramientas que va Claro, adquiriendo y todo, pero claro, cada uno busca la que le, que funcione. le hace bien o le funciona en diferentes casos, porque a veces una que te funciona un día no te va a funcionar siempre, entonces es, Exacto. ¿cierto? Es un descubrir y un experimentar día a día, así que no es fácil, pero qué bueno que, como te digo, me alegro mucho que ya hayas pasado esto y que gracias por compartir tu experiencia que nos sirve mucho, mucho a nosotros también. Ujú. Gracias, Claudia. Gracias ¿Alguien a más? ti. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿No? No, yo por mi parte solo, bueno, aparte de apoyar este tema, esta iniciativa, abrirnos, que creo que como terapeuta complementario tú mencionaste ahí al principio que hay que prepararse, hay que estudiar. Es un mundo que no conocemos, es un mundo que en nuestra generación se nos anuló, se desvalorizó y se normalizó una conducta agresiva como una maña, como algo que estaba fuera de control o una deficiencia. Hoy en día nos damos cuenta que no es así. Nos damos cuenta también en el consultorio que las personas que llegan a veces vienen con estas desregulación o la están presentando en su cotidiano y obedecen a una mala guía, ya no necesariamente un diagnóstico, pero sí que no hay una orientación adecuada. Y a nosotros nos toca desde la medicina holística estar preparados para ello y va a ser uno también uno de los procesos que va a desarrollarse en en esto de formar terapeutas, de profesionalizarnos, y muchas otras áreas que no son tan evidentes, si nosotros vamos a estar colocando ahí el apoyo, ya sea en los diplomados, con charlas, con talleres, para poder integrar esta información, porque debe cambiar nuestra cosmovisión. Va más allá de Claro. una técnica. Así es. Sí, Ujú. toda la razón. Y esa es la idea, de que podamos ir aportando con estos granitos de arena y también ir viendo lo que no todos ven, po, ¿cierto? Que hay poblaciones que están ahí al margen y que nosotros tenemos que adecuarnos, tenemos que ir cambiando eso. Así que se agradece el que se haya tomado también y eso, darle las gracias por compartir, sobre todo a la Claudia ahí que nos compartió su experiencia y bueno, la Angélica, que yo sé también que ella como psicóloga también trabaja con esta población, así que también hay su aporte y bueno, a todas, por la Sal o la Maró y todas las terapeutas que día a día nos estamos preparando para brindar un mejor servicio, ¿cierto? Y un apoyo, sobre todo en estos tiempos
que no están fáciles. Así que eso por mi parte, ya así que creo que estamos. Bueno, Gracias, Evelyn. Gracias, Evelyn. muchas gracias, Evelyn. Gracias, Claudia. Gracias, Angélica. Gracias por el aporte de todo, gracias por conectarte y bueno, por conectarse todo lo que se escucharon ahora, lo que van a escuchar después. Decirle que tenemos un canal, que es el canal de Sanicer, se busca como Corporación Sanicer, se suscriben mejor porque también de esa manera podemos llegar a más personas, que también estamos en redes sociales, en Instagram, como Sanicer Terapeuta, donde estamos colocando información. La idea es que Sanicer en esta forma de llegar y de hacer al terapeuta integral, todos vamos a aprender porque quienes hemos visto que funciona ya este tipo de medicina, la puede integrar, la puede aplicar, pero también si vamos a resolver con ella tenemos que tener antecedentes. Así que invitación abierta. Así que les pido a los que se han conectado y a los que se van a conectar que también nos ayuden a difundir, compartir estas charlas de los círculos de diálogo. Nos queda una sola para el próximo miércoles, así que todos invitados a las 19:30 y ahí les vamos a contar las sorpresas que tenemos para después. Así que eso, con eso, la gratitud, un abracito ahí amoroso, suavecito, calentito para todos y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Que Adiós, estén adiós. bien, chao, gracias. Gracias, Chao. Evelyn. Angélica linda. Ah, Claudita, se me había olvidado contarte esto, todo lo que vivió la Claudia.